Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Han pasado muchas cosas en el Congreso virtual, pero tengo a Juan Diego Zelaya, diputado nacionalista, para que hablemos siempre sobre este tema del sector salud. Aparte de los préstamos que han sido aprobados en el Congreso Nacional para que puedan ser adquiridos y hacerle frente a esto del COVID-19, el tema también del personal de salud. ¿Qué otras cosas se están discutiendo en materia de salud para hacerle frente a esta emergencia sanitaria? Buenas tardes, Juan Diego. Buenas tardes, buenos días, Ramón, y todo el teleauditorio que nos está viendo en estos momentos. Efectivamente, el día de ayer y ratificado el día de hoy, se aprobó algo que para mí es un acto de justicia, a todo lo que es el personal de salud, que está en primera línea, ahí poniendo su vida, arriesgando su vida para salvar la nuestra, que está temporalmente contratado. El presidente Oliva introdujo un proyecto de ley encaminado a que se les dé un acuerdo permanente a estas personas. Es lo menos que podemos hacer. Ellos arriesgan su vida para que nosotros podamos estar bien. Y para mí es un acto de justicia. Entonces, lo que sigue es que se va a formar una comisión tripartita entre el Congreso, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud, para que en conjunto con los directores de las regiones sanitarias y los directores de los hospitales evalúen cuál es el personal que está en primera línea para que los que estaban contratados temporalmente pasen a acuerdos permanentes. Se excluye de esto cualquier personal que ya tenía una plaza permanente y sí se le va a reconocer la antigüedad a aquellos que ya desde hace algún tiempo estaban contratados temporalmente. Eso es una buena noticia y para mí un acto de justicia. Ahora, Juan Diego, hablemos específicamente del personal que no tiene contrato, pero que está al frente, que está en primera línea del COVID-19. El otro personal que no tiene contrato, pero que no le está haciendo frente a esta enfermedad, este no va a ser contratado, no se le va a dar la permanencia. No es, no es un tema de contratar, sino que es un tema de ver si estaban contratados temporalmente, es número uno. Número dos, si realmente están en la primera línea de defensa. Okay. El objetivo y el espíritu de esta iniciativa de ley que presentó el doctor Oliva es esa. Es hacer justicia con los que están en primera línea, poniendo el pecho y arriesgando sus vidas para salvar las nuestras. ¿Cómo se va a hacer la selección del personal? Porque no van a ir a concursos. No, eso se hace, va a haber una comisión tripartita, Congreso, Secretaría de Salud y Secretaría de Finanzas, en conjunto con los directores de las regiones sanitarias y los directores de los hospitales. Permítame, Juan Diego. Doctor Carlos Aguilar, neumólogo, ¿cómo interpreta esta última acción del Congreso Nacional? Está también el diputado Juan Diego Zelaya vía Skype esta tarde. Doctor Aguilar. Doctor Aguilar. Bien, estamos en comunicación también con el doctor Carlos Aguilar. Juan Diego, ¿por qué es importante conocer el punto de vista de los galenos sobre este tema? Porque esta es una alegría para mucho personal de salud que ahora tendrá su permanencia. Diputado Juan Diego. Eso es, mira, lo menos que podemos hacer es darles tranquilidad en que van a tener estabilidad laboral, permanencia laboral. Imagínate que tengas un hijo, un hermano, una mamá, un tío que están por contrato y que están ahí poniendo el pecho todos los días y no saben si dentro de 6 meses van a continuar laborando. Esto es una buena noticia y creo que es un acto de justicia. Entonces, encaminado a eso fue la iniciativa que se presentó, que fue aprobada por mayoría, por el Pleno del Congreso Nacional de todos los partidos políticos. También el Ejecutivo, el presidente Hernández, se ha referido al tema y también ha dicho que con toda la voluntad del mundo se van a reformular y a reorientar los recursos para poder atender a este personal que está pues arriesgando sus vidas para proteger las nuestras. En el Congreso virtual de hoy, ¿qué otras cosas se aprobaron? Bueno, aparte de lo del personal de salud, se aprobó también un préstamo de $200 millones del Banco Centroamericano, que es para constituir fondos de garantía para las MIPYMES, o sea, para la pequeña y mediana empresa que se está viendo en dificultades, que necesitan capital de trabajo, necesitan pagar planillas, necesitan poder operar y poder sobrevivir, que puedan acceder a estos préstamos de una forma rápida. O sea, hay liquidez en el sistema, con los fondos de garantía que se aprobaron hay certidumbre y ahora solo falta que eso baje rápidamente a las empresas para que eso llegue a los empleados, tengan dinero en su bolsillo y puedan poner comida sobre la mesa. Perfecto. Manténgase ahí, diputado Juan Diego. Doctor Carlos Aguilar, neumólogo, ¿cómo interpreta esta última decisión del Congreso de aprobar estas plazas que
estarán permanentes. No lo tenemos aún, bien. Tenemos ahí alguna dificultad, porque es bueno escuchar la opinión de los expertos, diputado Juan Diego, porque también ellos tienen sus puntos de vista sobre este tema. El lado de la búsqueda de recursos, ¿vienen más proyectos de ley en el Congreso Nacional para fortalecer este trabajo del gobierno? Sí, y yo quiero felicitar la labor del Gabinete Económico, del Banco Central, de Finanzas, porque han estado diligentes buscando los recursos que el mismo Congreso les aprobó. Prueba de ello es que ayer ya se aprobó el desembolso o el préstamo, perdón, con el BESI de 200 millones que va a servir para inyectarle fondos a la economía. Y sé que ellos están haciendo su parte. Al final es eso, mira, las guerras y las pandemias se combaten con dinero y con solidaridad también, pero mucho con fondos, porque aquí, te pongo el ejemplo, Ramón, sí. Si nosotros todos los hondureños fuéramos inmunes, si a ningún hondureño le diera coronavirus, aún así estuviéramos viviendo momentos bien difíciles, porque las remesas han bajado, porque el turismo es inexistente, porque la maquila no está exportando lo que debería de exportar. En el tema del turismo, ayer también se aprobó la aportación solidaria a los empleados del turismo, del sector turismo que están afiliados al RAP. Es una aportación de 6,000 empiras que se la estará empezando a dar a este personal que podríamos decir que el sector turismo es uno de los más afectados y de pronto el que más le va a costar recuperarse. Entonces, con esa aportación solidaria que se está dando a través del RAP y la empresa privada, van a poder tener dinero en su bolsillo para poder nuevamente poner comida en la mesa. La gente hoy por hoy tiene mucha hambre y mucha incertidumbre de lo que viene. El tema de los servicios públicos, diputado Juan Diego, el tema de las cooperativas de ahorro y crédito que también están ahí insistiendo y cobrando insistentemente a sus afiliados. ¿Cómo van a tratar este tema? En el marco del respeto, por supuesto, de la ley financiera. Bueno, mira, el problema, Ramón, es que todo es una cadena. Sí. Si tú interrumpes parte de la cadena y tratas de beneficiar a una parte de la cadena, probablemente también del otro lado estás perjudicando a alguien. Te pongo el tema de las escuelas, que ha sido tema de momento. Si suspendemos los cobros o las matrículas o las mensualidades de las escuelas que están operando, entonces, ¿qué van a pasar con esos maestros? ¿Qué va a pasar con ese personal que está atendiendo a los alumnos de manera virtual? Entonces, no podemos beneficiar a unos y perjudicar a otros. Sí podemos buscar el balance para que podamos atender a todos los sectores que interactúan en esta cadena económica para buscar las mejores soluciones, pero con mucho cuidado, tratando de escuchar a todos los sectores para eso mismo, para no beneficiar a un lado y perjudicar a otro. Perfecto, gracias diputado Juan Diego Zelaya, muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias a ustedes, quédense en casa. Gracias diputado. Contacto con el periodista Edgardo Tercero, quien nos trae información esta tarde aquí en el programa referente a la preparación que están teniendo las centrales obreras para celebración de mañana, que es el Día Internacional del Trabajador. Gracias, Ramón. Buenas tardes a usted y al auditorio de Día Político. Mañana, 1 de enero, una fecha histórica porque no hay convocatorias. 1 de mayo, mañana 1 de mayo, no hay convocatorias para movilizaciones en las calles para exigir derechos laborales. Daniel Durón nos amplía de qué manera pues se llevará a cabo esta fecha bastante importante. Bueno, en principio lamentar nosotros también la situación de no podernos movilizar como lo hemos hecho los últimos 50, 60 años en el país, en vista de esta situación complicadísima que estamos enfrentando, pero tenemos un pronunciamiento en conjunto, vamos a mantener los criterios de unidad. Ahí hay un manifiesto en donde se expresan las exigencias, las preocupaciones y la posición de los trabajadores en el país y dejamos al libre albedrío, a la creatividad de las organizaciones de base, de las organizaciones confederadas para que puedan hacer las acciones dentro del marco del control que estimen necesarias para hacer los reclamos, las exigencias que normalmente hacemos los 1 de mayo. Mañana se conmemora, Daniel, 60 años de la protesta de las bananeras y 100 años de la lucha por las 8 horas laborales. Exactamente, imagínense que no tenemos la posibilidad de conmemorar esas grandes acciones de 1986 y que dicho sea de paso, los únicos países que no desfilan, que no hacen marcha es los Estados Unidos y Canadá, pero hemos tenido un montón de pronunciamientos a nivel de América Latina, en donde los trabajadores sí lo están conmemorando a través de sus enunciados. La lucha bananera también, el año pasado hicimos una buena presentación sobre ese tema. Hay varias cosas
Pero repito, lo lamentable es que no vamos a tener la posibilidad en esta oportunidad. Hay que pensar qué podemos hacer después de que esto pase, que vemos que va para largo, la posibilidad de ir a las calles como lo hemos hecho en los últimos años y más importante todavía, de manera unitaria en el país. Muchas gracias. Daniel Durón. 1 de mayo, una fecha histórica porque se conmemoran, se podría decir 3 fechas. Una, que no hay una movilización mañana de trabajadores y de sindicatos que respaldan y que luchan por los derechos laborales, y las otras 2 será pues los 60 años de la protesta de las bananeras y 100 años de aquella lucha que se hizo en los Estados Unidos por las 8 horas laborales. Ramón Edgardo, este es mi informe, regreso con usted a los estudios de Día Político. Gracias, Edgardo. Tercero, pausa, ya regresamos. La Fundación Democracia Sin Fronteras presentó un informe este día sobre la veeduría social a los juzgados y tribunales penales con competencia nacional en materia de corrupción. Hay muchos hallazgos en este informe que ha presentado la Fundación Democracia Sin Fronteras y queremos que la abogada Melissa Elvir nos resuma acá en Día Político estos hallazgos importantes que han encontrado en esta veeduría. Abogada, buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo está? Espero que se esté cuidando en casa mucho también con toda esta pandemia que nos ha afectado. En efecto, la Fundación Democracia Sin Fronteras hoy en día, a través de su cuenta de Facebook Live, presentó el informe de veeduría social a los juzgados y tribunales con competencia nacional en materia de corrupción. ¿Qué se encontró, abogada, y qué recomienda el informe? Bueno, el informe se divide en varias partes precisamente porque lo hemos enfocado desde diferentes perspectivas. La primera parte se investigó o se quiso monitorear cuáles eran las perspectivas desde otros puntos de vista del circuito judicial en materia de corrupción, tanto desde la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, cómo fue el proceso de creación, y por último, pues, lo más relevante, que si han estado apegado a derecho todas las sentencias y si existe o no existe memoria judicial de este circuito, que pues en el momento que realizamos, que obtuvimos la información, tenían 2 años, 3 meses de estar en funcionamiento. La veeduría se realizó entre los meses de octubre y noviembre del año 2019 y se investigó entonces el trabajo hasta noviembre del año 2019 del circuito penal en materia de corrupción. Ahora, en términos generales, sí, podemos hablar entonces que no hay mora judicial, de acuerdo a las declaraciones de los jueces y magistrados del circuito. Y entonces ahí venía nuestra pregunta: bueno, si ustedes dicen que no hay mora judicial, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque solamente hay 2 sentencias en ese proceso de 2 años. Y lo que más observó es un tema de recursos de apelación y recursos que los litigantes privados pues, pueden ejercer en el debido proceso, que son los que dilatan entonces estos procesos, ¿verdad? Donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho sí, que el juez debe de intervenir en estos procesos precisamente para no dilatarlos y no ofenderlos. Están apagados a derecho. ¿Encontraron ustedes en esta veeduría mora judicial en estos juzgados en materia de corrupción? No, en esta no. Precisamente porque todos los procesos están siendo agendados. Recordemos que solamente hay un tribunal de sentencias, que es el único entonces que puede hacer el juicio público del proceso. El juzgado de letras remitió de 12 casos que han llegado, entonces ha remitido 8 casos, remitió los 8 casos al tribunal de sentencias, los otros 4 no eran de su competencia.
y han tenido aproximadamente 74 recursos que han visto la Corte de Apelaciones. De estos 74 recursos, 50 eran apelaciones, 5 apelaciones de hecho, 2 excusas, 9 amparos, 9 antejuicios, 3 recusaciones y 1 habeas corpus. Y eso es precisamente lo que ha dilatado los procesos dentro del circuito penal en materia de corrupción. En una Las de sus... sentencias que pudimos observar igual estaban apegadas a derecho, más no a las normas internacionales, y es ahí entonces, precisamente pensando en esa jurisprudencia en la que ellos deben de empezar a ver cómo también nos pegamos a esa norma internacional para poder observarla. Se hizo un estudio, un análisis con el actual Código Penal y el siguiente Código Penal, donde el catálogo de delitos que ellos van a ver, se quitan al menos 4 delitos, todos los que están en materia forestal, algunos que pasan directamente para los funcionarios los funcionarios del gobierno, en los que ya no se ve encarcelamiento, sino que solamente un tema de inhabilitación especial para cargos de funciones públicas. ¿Y cómo interpretan estas modificaciones ustedes, este nuevo Código Penal y esta reforma que se hizo al artículo 184 del Código Procesal Penal? Bueno, ahí es donde precisamente entonces es que apoyamos entonces a iniciativas como la que ha plasmado el CNA, donde se habla de un código de la impunidad, precisamente porque los delitos de la administración pública no van a ser sumamente, no van a tener el peso, un castigo de peso que realmente se merece a quien esté jugando con el erario público del pueblo. Disminuye temas de cárcel en algunos delitos, pero en otros pasa solamente inhabilitación especial de funcionarios. Prácticamente desaparece el delito si se devuelve lo que se ha robado cada una de estas personas. Así que ahí sí es el llamado entonces a las autoridades para que tomen asuntos en el caso y puedan reformar estos procesos que van en contra de la administración pública y que van en contra del futuro de nuestra sociedad. ¿Preocupa a ustedes la percepción que tienen como Fundación de Democracia Sin Frontera que se debilite la lucha contra la corrupción en Honduras? Bueno, en realidad es que por eso empezamos a hacer esta veeduría social hacia el circuito penal en materia de corrupción. Nos preocupa que quieran debilitar el circuito una vez que una vez que se iba a la Maxi, precisamente porque lo estábamos haciendo el año anterior. Las pláticas que hemos tenido con el Poder Judicial y principalmente con el presidente de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no está en su visión eliminar el circuito penal en materia de corrupción, lo que eso lo aplaudimos por parte del Poder Judicial. Sin embargo, al entrar en vigencia el nuevo Código Penal, van a tener herramientas bastante pobres para poder darles todo el peso de ley en un castigo, es decir, una inhabilitación especial en contra de un encarcelamiento. Entiendo que se están buscando otras alternativas para castigar los delitos, por ejemplo, de que están tratando de buscar otras alternativas de castigo para no sobrepoblar las cárceles, precisamente porque ya no hay forma de cómo sobrellevarlo, pero el castigo moral, el castigo de encarcelamiento sigue siendo necesario precisamente para este tema de corrupción, o buscar otra alternativa que sea de mayor peso precisamente para ejercer más miedo hacia esas personas que quieren jugar con el erario público. Sí. Ahora, ustedes también están recomendando en este informe que retorne el Consejo de la Judicatura para que sea este órgano quien tenga algunas funciones administrativas y que no se dependa tanto de las decisiones que puedan tomar en el Pleno los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Es así, abogada? Lo que estamos recomendando en el informe es retomar los 4 temas que quedaron pendientes de la MAX. El tema de la ley de la carrera judicial, que sigue siendo un tema pendiente para todos los jueces y magistrados del Poder Judicial en su entero.
el tema del Consejo de la Judicatura, aunque de acuerdo a las entrevistas que tuvimos con algunos jueces y magistrados y algunos analistas políticos, judiciales y electorales, realmente no se extraña el Consejo Nacional de la Judicatura por el mal sabor de boca que se tuvo antes. Sin embargo, hay que buscar un mecanismo de un Consejo de la Judicatura, de un ente que realmente administre entonces las funciones administrativas del Poder Judicial para que no recaigan en el presidente de la Corte Suprema de Justicia y él realmente pueda dedicarse a su labor, que es precisamente judicializar casos o procesos que le corresponde al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sino, y dejar de centrar entonces el poder dentro del presidente de la Corte. Y de acuerdo a algunas entrevistas que tuvimos, pues parece que ya está bastante avanzado ese anteproyecto de ley y que están en discusiones en el Pleno para el transcurso de este año. Esperemos que realmente sea así, pero también entonces buscar el tema de aprobar el proyecto de ley de colaboración eficaz, que son cosas que recomendó la Maxi en su momento y que no han pasado de eso, solamente de recomendaciones, pero no acciones por parte de los entes del Estado. Mire, qué bueno, qué bueno. Entonces, este anteproyecto de ley es para crear este organismo que va a regular la parte administrativa entonces de la Corte Suprema. Y que quieren socializarlo también, inclusive, precisamente para buscar una modalidad en la que no pueda pasar lo que ocurrió antes, y por lo cual se sentenció entonces a los miembros de este Consejo de la Judicatura, inclusive a un expresidente del Poder Judicial. Lo relevante también en esta investigación fue, por ejemplo, el promedio que lleva entonces cada uno de estos casos de corrupción. Según investigaciones, un caso de corrupción en un juicio penal ordinario llevaba aproximadamente 74 meses para poder emitir una sentencia. Y lo que se llevó en el proceso más largo dentro del circuito penal en materia de corrupción fueron 37 meses, un tema que sigue siendo cuestionable precisamente porque se considera mucho tiempo, pero que comparado con un juzgado penal ordinario, realmente es beneficiario para el pueblo, que es menos del 1% del presupuesto del Poder Judicial que se gasta en este circuito, es un 0.84% del presupuesto entre los salarios y los bienes que posee este circuito penal en materia de corrupción, así como en alquileres, pero que de repente alquileres van a disminuir porque se supone que ya se les está construyendo un espacio dentro del Poder Judicial o dentro de las instalaciones de la Corte Suprema, de allá de los edificios que conocemos del Poder Judicial. Sí. Así que nosotros esperamos darle seguimiento a estos procesos de veeduría y que otras organizaciones también sigan monitoreando el quehacer y el trabajo del circuito penal en materia de corrupción, precisamente para poder apoyarlos, sobre todo porque no generan desconfianza, porque pasaron por un proceso de selección bastante fuerte que al final el tomador de decisiones solamente pudo tomar decisiones dentro de ese listado, aunque hubieron unas excepciones. Perfecto. Gracias, abogada Melissa Elvir. Muy amable por atendernos aquí en Día Político. Gracias a usted. Vamos a la pausa. En Honduras, el arte rupestre se manifiesta en dos formas: pinturas y grabados, también conocidos como pictografías y petroglifos. El periodista Carlos Llanes dialoga con el doctor Mario Pineda. Él es precandidato del Partido Nacional de Honduras a la comuna capitalina. En medio de este incremento de casos, de este brote de casos de COVID-19 en la capital de la República, el doctor Mario Pineda está proponiendo que se habiliten mercados para atender el comercio tanto en Comayagüela como en Tegucigalpa. La pregunta ¿es conveniente hacer esta apertura de mercados públicos?
es oportuno usted saque sus propias conclusiones. Esto es lo que informa el periodista Carlos Llanes. Bueno, Ramón, en este momento es tema de debate la reactivación económica en el país, luego pues de los efectos que va a causar las prohibiciones de andar en la calle. Y en ese sentido, el doctor Mario Pineda, comisionado presidencial del Plan de Nación, pues tiene la propuesta de que se hagan mercados o centros comerciales en cada barrio y colonia. Muy buenos días, detalles sobre eso. Mire, hay que ver que con esto del virus hay que ingeniárselas. Hay que evitar el hacinamiento, el amontonamiento de las personas en los mercados, en los lugares comerciales donde la gente, por su afán de conseguir mejores precios de la canasta básica, visita. Entonces tenemos que ver que los lugares así como en la Nueva Capital, como aquí en la Villanueva, que no está abierto todavía el mercado que nosotros sabemos que tiene que abrirse, tenemos que ver que cumpliendo todas las medidas de bioseguridad hay que llevar a cabo para que la gente que pueda entrar con sus espacios, que pueda entrar con su mascarilla. Hay que evitar que la gente baje a aglomerarse a lo que son los mercados. Esos mercados tienen que salir a las orillas de la capital para que la gente pueda tener acceso más rápido y más espaciado su manera de poder comprar. Eso vigilado siempre por el SINAGER, vigilado siempre por la Corporación Municipal, que todos cumplamos con las medidas por nosotros, por la familia, para que nadie pueda seguir muriendo. Eso es lo importante. Doctor, ¿y ese planteamiento a quién se lo hace y a quién le compete pues, que esto se concrete? Bueno, esa es la Corporación Municipal. La Corporación Municipal es la que rige lo que tiene que ver el tema de los mercados en la capital. Yo creo que la Corporación Municipal tiene que pensar también en evitar el amontonamiento de las personas, y yo sé que ellos lo están haciendo, ya empezaron a habilitar el estadio. Ese tema del estadio le vamos a ayudar a fortalecerlo nosotros con medidas de bioseguridad, con los famosos túneles. Y le digo por qué famoso, porque yo no estoy peleando contra una persona. Son donaciones que hacemos con el grupo de amigos, pero sobre todo ¿para qué? Para poder fomentar, tener mejores medidas de bioseguridad. Eso es la idea con estos túneles de bioseguridad, que lo hace cualquier negocio que tenga talleres industriales. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mario Pineda. Detalles sobre esta propuesta económica para la capital de la República. Ramón González, estudio. Bien, en la propuesta del doctor Mario Pineda, la apertura en barrios y colonias de mercados públicos para que atienda la demanda de alimentos de la población, bueno, será de análisis y por supuesto también de ponerle mucha atención, porque el brote de COVID-19, de casos positivos en la capital, con los 17 casos confirmados ayer, 2 que se repitieron, por eso salieron 19 casos, entonces habrá que analizar esta propuesta. Hasta aquí Día Político, gracias por su fiel sintonía, buenas tardes.